Estos árboles que tienen más de 700 años, bueno, podríamos creer que ya están viejos, que ya no sirven, que mejor hay que tumbarlos nomás y convertirlos en parqué. Esa pregunta me la han hecho varias veces. ¿Qué podemos nosotros saber frente a un ser que es más antiguo que Machu Picchu? No sabemos nada. Recién estamos empezando a investigar a uno de ellos, que es el Chihuahuaco, y hemos determinado su edad. Entonces nos falta mucho por saber acerca de la naturaleza, de lo que significa ese ciclo de vida, de lo que nos dan esos gigantes. Ese árbol que hoy día talamos, así sembremos y reforestemos 1 millón de chihuahuaquitos, no vamos a reponer al gigante de 1000 años. No lo vamos a poder reponer. Aquí el paradigma que siempre se ha pensado es creer que la Amazonía nos da oxígeno, es el pulmón del planeta. Y eso ya es una idea obsoleta. Los ecosistemas que dan oxígeno al planeta son los océanos. Generan mucho más oxígeno que un bosque. El bosque, la Amazonía, lo que genera es agua. Agua, señores, es la vida. Si nos quedamos sin Amazonía, nos quedamos sin agua. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Arbio? Es darle voz a estos gigantes. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mujeres Batalla, 20 años después. Yo soy Antonio Orjeda y hoy nos acompaña Rocío Espinosa de Arbio. Nuestro apellido. Arbio es la organización en la que ella con sus hermanas han creado una organización que preserva árboles de más de 700 años. A ver, saquemos la cuenta. Si tienen más de 700 años, en el siglo XIV ya estaban en pie. Si esos árboles pudiesen hablar, nos podrían contar la historia del Perú antes de que se llamase Perú. Arranquemos, Rocío, bienvenida. Gracias, Antonio. Arranquemos con una pregunta tonta. Estos árboles que tienen más de 700 años, bueno, podríamos creer que ya están viejos, que ya no sirven, que mejor hay que tumbarlos nomás y convertirlos en parqué. Esa pregunta me la han hecho varias veces. Felizmente hace años. Y no, fíjate tú ¿qué podemos nosotros saber de un árbol de más de 1000 años? Que todavía sigue en pie, que todavía tiene que da flores, que da frutos, que es la casa de la aguilarpía, de los guacamayos, de generaciones de guacamayos y de águilas. ¿Qué podemos nosotros saber frente a un ser que es más antiguo que Machu Picchu, ¿no? Nosotros seríamos como pequeñas hormiguitas en el ciclo de vida de este gigante, ¿no? Entonces, no sabemos nada. Recién estamos empezando a investigar a uno de ellos, que es el Chihuahuaco, y hemos determinado su edad. Entonces, nos falta mucho por saber acerca de la naturaleza, de lo que significa ese ciclo de vida, de lo que nos dan esos gigantes. Y esos gigantes, aparte, bajo tierra, también están interconectados. Con esto quiero decir que cuando talamos uno de ellos, estamos rompiendo esa comunión milenaria que se ha ido forjando y se sigue forjando en la selva. Exacto, ¿no? Todas esas raíces kilométricas en la profundidad han establecido relaciones simbióticas de nutrición, de información. Es como un gran tejido neuronal. En realidad es como nuestro cerebro, pero en la naturaleza, ¿no? Es lo que nosotros hemos venido a aprender. La naturaleza ya tiene su propia Wood Wide Web. Entonces, constantemente estas redes que se han creado en el subsuelo están nutriéndose a todo el ecosistema. Entonces, un gigante de estos que tiene 1000 años, la información que puede ofrecer, imagínate, ¿qué podemos nosotros saber de eso? Le está mandando información a los más pequeños
para que si llega una plaga puedan segregar ciertas sustancias y puedan defenderse. Más allá de toda otra información que ni siquiera tenemos idea de qué comparten, ¿no? Torres de gigantes, claro, porque el Chihuahuaco puede medir más que un edificio de 12 pisos. Exacto, hasta 14, 15 pisos puede medir. Y aparte, por la edad, por su formación, tiene una madera tan dura que a la vez se convierte en atractiva para los madereros, que terminan convirtiendo a estos gigantes en parqué, En pisos, así es. en Sí. piso, en tablitas para el piso. O Así sea, es. Sí. Sí, porque es una especie que tiene una madera tan dura que antes no podía ser cortada porque no existía la tecnología. Recién a partir del año 2000, con las cuchillas adiamantadas, se logra cortar estos troncos. Entonces, sí puede ser corte, pero claro, esos árboles milenarios se cortan en 2 horas. sí, en 2 horas. Y se convierten en pisos de parquet, que ese es el gran mercado, ¿no?, al que tienen llegada nacional e internacional, ¿no? Se vende y se exporta. Y sí, ¿por qué? Porque es una madera que es legalmente permitida de talarse, de cortarse, de comercializarse, porque yo creo que antes no se sabía la edad que tenían estas especies. Simplemente nuestra industria forestal es extractiva, ¿no?, y extrae los recursos del bosque. Ahora, sin embargo, ya sabemos que eso es insostenible. Y es por eso, la importancia de Arvio, ¿no? Hace más de 10 años, tu hermana Tatiana tomó una concesión, un bosque en Madre de Dios, un bosque que es casi el tamaño del distrito de Miraflores, donde hay más de 600 chihuahuacos que gracias, bueno, a ustedes se pueden preservar. Sí, se mantiene en pie, ¿no? Es un área de bosque virgen que gracias a Dios hemos logrado mantener en estos 15 años en su estado intacto, por decirlo así, ¿no? Entonces es un bosque que mantiene toda su biodiversidad, toda su fauna, toda su flora y nos permite, porque ya existen muy pocas áreas como estas de bosque virgen, donde el humano no haya puesto, no haya pisado, no haya extraído algo, nos permite investigarlo, nos permite justamente saber qué significa esa naturaleza en su estado primigenio. Lo inconcebible es que lo que llevó a tu hermana justamente a tomar esta concesión es tomar conciencia de que muchas personas venían tomando concesiones de esos bosques no para cuidarlos. O sea, sí, con la promesa de cuidarlos, pero en realidad, como no había un cuidado por parte del Estado, más bien los deforestaban. Y nada, ahí entró justamente Tatiana, ¿no? Sí, lo que pasó fue que yo tampoco soy experto, pero se abrió la ley de concesiones forestales en Madre de Dios y se permitió que cualquier persona postulara y solicitara un área en concesión. Entonces, cuando Tatiana ve esto, la pregunta era, ¿y para qué? ¿No? Porque en ese momento no existían concesiones para conservación. Esa ley se dio muchos años más tarde. Entonces las concesiones se otorgaban para reforestación. Ujú. Y la pregunta de Tatiana era, ¿y para qué van a reforestar un bosque virgen que tiene toda su... Porque creían que era virgen, ¿no es cierto? No, no creía, se sabía, porque no había ninguna carretera que accediese hasta allá. Entonces, ni siquiera había imágenes satelitales. Estoy hablando de épocas en que no existía Google Claro. Maps, ¿no? Entonces, pero el conocimiento de ella del territorio, o sea, en esa cuenca no había nada, no había ni forma de llegar. Y ella su primera expedición la hace en moto, ¿no? Y en moto hasta un punto y de ahí navegando 2 días el río. Ahora ya está la interoceánica, ya podemos llegar en mediodía hasta el bosque, pero antes no. Entonces era evidente que esta era una zona de bosque en su estado primario, en que no había sido talado, ¿no? Entonces No había nada que reforestar, pues. no había nada que reforestar, sin embargo, la concesión que obtuvo Tatiana fue para reforestación. Así fue otorgada. Después, cuando años más tarde salió la ley de concesiones de conservación, ya hicimos el cambio, ¿no? Pero claro, entonces las personas que les fueron otorgadas estas concesiones, así como Tatiana, han talado porque después tenían el pretexto de que era un área de reforestación, ¿no? Entonces,
Sí, lamentablemente eso es lo que ha sucedido. ¿Cuánto hemos perdido, no? Sí, Y no es que haya perdido únicamente el Perú, ha perdido el planeta en realidad. sí, lamentablemente. Pasemos a otra pregunta tonta. ¿Hay cambio climático? Te lo pregunto porque según líderes mundiales, bueno, Trump, ¿no? O sea, él no cree que hay cambio climático, él no cree que hay calentamiento global. Y uno se pregunta, esta persona, o sea, no podemos decir que sea un ignorante, porque es una persona que ya tiene suficiente dinero como para haberse formado en buenas escuelas, en buenas universidades, rodearse de gente bien informada. ¿Cómo entender que gente como él eh, en el mundo niegue que hay un calentamiento global? Bueno, es evidente que estamos atravesando cambios, ¿no? Cambios y en el clima y a nivel planetario, obviamente. Em, lo que no podemos negar es que existe una destrucción que avanza. Eso es lo que no podemos negar, que no podemos negar que ya es insostenible seguir extrayendo recursos del bosque para nuestro beneficio, ¿no? Tal como se hacía en el pasado, en esta ignorancia de saber que ese árbol que hoy día talamos, así sembremos y reforestemos 1 millón de chihuahuaquitos, no vamos a reponer al gigante de 1000 años. No lo vamos a poder reponer. Ese gigante de 1000 años se tomó en crecer 1000 años, o mínimo 300 para que sea un árbol medianamente adulto. 320 años es la edad que Tatiana estimó en un bosque natural para que un chihuahuaco crezca un diámetro de 50 centímetros. Y 50 centímetros se dice porque es el diámetro formal oficial de corta para la tala, de acuerdo a las leyes forestales vigentes, ¿no? Entonces, ok, pero actualmente entonces ya sabemos que eso es insostenible. Entonces no podemos negar que de seguir extrayendo los recursos del bosque está destruyendo los ecosistemas que nos dan vida. Si la Amazonía se deforesta, así como se viene deforestando, que son cifras innegables y nadie las va a negar, ¿no? Nadie las va a refutar, seguimos perdiendo agua, porque lo que hace la Amazonía, en realidad, aquí el paradigma que siempre se ha pensado es creer que la Amazonía nos da oxígeno, es el pulmón del planeta. Y eso ya es una idea obsoleta. Los ecosistemas que dan oxígeno al planeta son los océanos. Generan mucho más oxígeno que un bosque. El bosque, la Amazonía, lo que genera es agua. Agua, señores, es la vida. Si nos quedamos sin Amazonía, nos quedamos sin agua. ¿Cómo funciona el ciclo del agua en la Amazonía? A ver, nosotros nos enseñaron que el agua venía, ¿no? desde el mar, ¿no? Esta visión de que el océano se evapora, ¿no? Con esta visión desde este lado, se evapora y después esas nubes chocan con las cordilleras y nos dan el agua, ¿no? Ajá. Ok, te voy a contar la historia del otro lado. La historia del otro lado es que en la Amazonía, sus gigantes árboles funcionan como bombas. Con estas gigantescas raíces que ya hemos dicho que existen en el subsuelo, Ajá. extraen el agua del subsuelo, la llevan por su tronco hacia arriba y a través de todas sus millones de hojas, por evapotranspiración, esas gotitas se incorporan a la atmósfera y crean unas masas gigantescas de nubes en el cielo que se llaman ríos voladores. Eso está investigado ya científicamente. Entonces los ríos voladores surcan toda la cordillera, la cuenca amazónica, hasta que chocan con la cordillera. Y al chocar en la cordillera alimentan los nevados. En consecuencia, tenemos agua en la costa y en la sierra sudamericana, porque esto no es solo para el Perú. Te escucho y siento como que si me estuvieras contando, como si me estuvieras hablando Otra historia. claro, de sabios andinos, hablándome de los apus y que no sé qué. Es científico. Y científico. Entonces, al perder estos gigantes, Y disculpa que te corté, ¿eh? sí, Pero es que es bien bacán porque, claro, es que yo cuando te hablo yo de sabios indígenas, no lo digo en términos de que esta gente que no sabe nada. Al contrario, creo que también es otro de nuestros errores es no valorar la ciencia detrás de nuestros ancestros, ¿no? y por eso es que más bien la sabiduría indígena en la Amazonía reverencia a los gigantes árboles, ¿no? Entonces, estos árboles
diariamente llevan a la atmósfera 1000 litros de agua. 1000 litros de agua al día están bombeando. Si los cortamos, perdemos esta agua. Y por eso nos estamos quedando sin agua, por eso nos quedamos sin nevados, porque la Amazonía ya no está produciendo. Pero esto tendría que saberse más, o sea, es qué alucinante. Sí. Entonces, la importancia de estos gigantes es vital. Bueno, y es una de las razones por las cuales ustedes los cuidan. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en Arbio? Es darle voz a estos gigantes. Realmente, es que se sepa que no son árboles solamente que nos dan sombra, que nos dan oxígeno, nos dan agua. Y nos dan, obviamente, toda la biodiversidad que su presencia ahí permite a toda la fauna sobrevivir, ¿no? Entonces, ya el águila arpía, por ejemplo, está en peligro, está amenazada. Los guacamayos también. Entonces, Los guacamayos, disculpa que te corte, claro, hay dos especies, hay una especie de guacamayo que anida pues, en el Chihuahuaco, ¿no? Son tan grandotes, sus ramas son tan gruesas que cuando se cae alguna de las ramas deja un forado, un hueco ahí en el tronco, y es en esos troncos donde esta especie de guacamayo anida. Como cada vez hay menos chihuahuacos, han comenzado a pelearse entre estas aves y incluso cuando llegan y encuentran polluelos que no son suyos, los arrojan al vacío, ¿no? O sea, qué bestia. sí, cada vez hay menos chihuahuacos Ujú. donde anidar. Entonces viene una pareja, porque los chihuahuacos son una de las pocas especies que van en parejas siempre. Guacamayos. Guacamayos, perdón. Sí, claro. Y a la hora que no encuentran dónde anidar y encuentran un nido ocupado, van y lo desalojan y botan los huevos y lo ocupan, ¿no? Entonces, es increíble cómo la fauna está perdiéndose justamente por esta extracción ya indiscriminada de árboles gigantes, ¿no? En el equipo de Garbio, tú ahí eres la financiera. Sí, Tú eres la que se encarga de que, porque claro, no basta con tener una gran idea. Hay que hacer esto, que esta idea funcione, que esta idea tenga recursos, cuente con los recursos para, no solamente para subsistir, sino para crecer, ¿no? Bueno, y tú eres la trome. O sea, qué tan sencillo es vender una organización en la que aparentemente, bueno, entre comillas, lo que ustedes quieren es que no ocurra nada? claro. Sí, no es fácil, pero ese ha sido siempre el reto. Yo creo que siempre con la confianza de saber que lo que hacemos es bueno para todos, ¿no? Entonces, aquí bueno, cuando a mí Tatiana me busca para formar esta organización, porque ella era la que terminó su carrera y se fue a vivir a la selva, yo no sabía nada de ese mundo, porque yo hice una carrera en la agraria, sí, de industrias alimentarias, Sí. pero después tengo una maestría en ESAN que me permitió ya irme hacia otros rumbos. Entonces, yo he trabajado en el sector financiero, en inversiones, hasta en seguros, en agroindustria también, en minería también, desde el lado de la consultoría. Entonces, cuando ella me propone esto, realmente me pareció algo retador y algo que valía la pena hacer, porque si bien es cierto, yo tenía experiencia profesional en el mundo corporativo un poco y eso era económicamente interesante para una persona joven, ¿no? Este, pero no me llenaba, ¿no? Entonces, este reto de hacer algo por la conservación de un bosque, a pesar de que me sonaba chino, porque yo tampoco entendía qué iba a hacer ni cómo lo iba a vender, sí me pareció que valía la pena hacerlo, ¿no? Entonces, formamos la ONG ya hace 15 años, en realidad sin saber tampoco de dónde iban a venir los fondos, solo sabíamos que esto era una bonita idea y también sí sentíamos que ya había una tendencia del cuidado del medio ambiente. Ya se venía hablando del protocolo de Kioto, en las COPs ya se venían discutiendo estos temas. Justamente por eso la primera propuesta fue invitar a ciudadanos del mundo a que adopten una hectárea del bosque. Sí, o sea, desde el inicio nos gustó poder decir, esto no lo hacemos solos, esto lo hacemos con amigos, en grupo, ¿no? Entonces, invitar a que todos adoptaran un área de bosque y así surgió la plataforma de hectáreas, ¿no? Entonces,
Inicialmente lanzamos eso y nos dimos cuenta que era bien difícil de vender, sobre todo en el mercado peruano, ¿no? Nuestros amigos nos aplaudían y todo, pero nadie se mojaba con... Y en esas épocas, Esa vaina, qué tan brava esa. Los hombros ya están como que ya tienen, están encallecidos de tanto palmoteo de qué bien lo que haces, te felicito, pero no es mi target o lo que sea, ¿no? sí, no. No, sí, súper complejo eso, ¿no? Poquito a poco, mira, desde la pandemia ya se ha notado un cambio, ¿no? Cuando a partir de ese momento ya las personas han tomado un poco más de conciencia de que sí hay que proteger el medio ambiente, que qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Ya ha ido calando también la información que publicamos permanentemente, ¿no? Entonces, Ahora hablamos todos de sostenibilidad. sí, exacto, recién, pero ahorita, ¿no? De hace 2, 3 años. Yo he tocado puertas desde mucho antes y no era fácil llegar con el mensaje, con poner en valor, ¿no? Este servicio que venimos haciendo, porque lo que nosotros ofrecemos es servicios de conservación, porque eso es lo que hacemos, proteger el bosque, porque si no lo protegemos, nos invaden, esa es la verdad. En la Amazonía todos son invasiones, ¿no? Es tierra de nadie. Bueno, y eso implica incluso riesgo de vida, ¿no? Pero en el país la cantidad de líderes que han sido asesinados justamente por mafias madereras y de minería ilegal es enorme, ¿no? O sea, se han metido al bosque de Arbio a talar chihuahuacos también. Hemos tenido, pero en las zonas fronterizas. Así es. Gracias a Dios nos respetan, los madereros surcan el río y saben lo que hacemos y no ha habido ningún enfrentamiento, ¿no? Pero claro, es porque estamos ahí. Pero si no estuviéramos ahí, los 365 días del año entran, ¿no? Claro, han tenido que contratar justamente Claro. personal. Así es. Ustedes mismas están ahí. Bueno, Tatiana ha tenido que bronquearse con gente. O sea, ella recibió amenazas, ¿no? O sea, Sí, o sea, para llegar, ¿no? Ya te digo, para llegar hasta allá tenemos que ir primero por la Interoceánica alrededor de 2, 3 horas, coger una trocha y salir al río. Y en el río, navegar el río otras 2 horas, o dependiendo del clima, porque cuando las lluvias son fuertes, a veces nos ha tocado parar a mitad de camino hasta que baje la lluvia y quedarte ahí esperando hasta continuar, ¿no? Entonces, las condiciones son bien difíciles y tener persona en campo permanentemente es duro porque la gente ahora ya no quiere irse a vivir al monte, ¿no? claro. Y son personas, nuestros guardabosques, que tienen que ser amazónicos, porque tienen que saber manejar bote en ríos amazónicos, tienen que saber de los bichos, de las plantas, de todo. Entonces, con las condiciones son complejas. Yo realmente admiro a Tati porque ella nunca ha querido, yo varias veces he querido tirar la toalla, honestamente, porque han habido épocas súper difíciles en el pasado, ¿no? Ahora sí ya estamos un poquito más consolidadas y sí, pero sí sigue siendo lo súper retador. Y es más, en pandemia, o sea, Tatiana vivía ya en Madre de Dios, pero ya desde la pandemia se vino porque las amenazas ya eran muy, muy fuertes. Yo en estos años, cuando entrevistaba a emprendedoras sociales, antes de la entrevista, iba a esa entrevista con la ilusión de encontrar a personas como que luminosas por la obra poderosa que realizaban, ¿no? Y muchas veces lo que encontraba eran personas más bien con una mirada triste, ¿no? Eh, una vez conversando con Estela Paredes de La Tarumba, le preguntaba cuántas experiencias, me acuerdo que conversamos a raíz de que La Tarumba cumplía 25 años, y le preguntaba en esos 25 años cuántas experiencias como La Tarumba había visto pasar, desaparecer. Y ella me decía una cantidad enorme, incluso ella consideraba que algunas propuestas incluso más tan o más interesantes que la de La Tarumba, pero que morían justamente por falta de financiamiento, ¿no? Entonces eso, ¿no? O sea, tu chamba es determinante para que, para que estos gigantes puedan seguir, para que la misión que arrancó tu hermana pueda seguir. O sea, pero me estás contando que felizmente hoy en día ya, ¿cuál ha sido la estrategia para vender la propuesta? Bueno,
Yo aquí creo que sí es cierto, ¿no? Esta parte que tú dices, ¿no? Porque es muy fácil caerte frente a tantos retos, ¿no? Y los temas sociales pues son fuertísimos, ¿no? Entonces yo creo que sí te pegan ver niños con hambre, ver tanta necesidad, tantos retos y no tener los fondos para hacerlo es complejo. Y nosotras también, o sea, te acabo de mencionar que yo casi tiro la toalla ya varias veces, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que cuando uno tiene el foco puesto en hacer ese bien, ¿no? Ese bien mayor, porque no es por uno mismo, o sea, al inicio es una satisfacción obviamente personal, porque tiene que partir de ahí, obviamente te tiene que gustar lo que haces, pero finalmente, si uno tiene el foco puesto en ese bien mayor, em, ya toca, sí, bueno, ponerse creativos, que fue esta idea original de vender esto por hectáreas y a las personas, que entre todos lo podíamos hacer, pero después ya llegó un momento en el que nos dábamos cuenta que esto con personas no íbamos a lograr nada, de hectárea en hectárea no íbamos a lograr mucho. Entonces, quizás porque yo venía del mundo corporativo y me relaciono fácilmente y entiendo a las personas que trabajan ahí, dije, ok, o sea, voy a vender, ¿no? O sea, nunca he sido vendedora de tocar puertas, pero esto me compro, yo me lo compro, ¿no? Entonces, armamos, sí, tuvo que haber una estrategia de cómo vender las hectáreas, ya no era de hectárea en hectárea, era por paquetes y empezar a tocar puertas. Obviamente, esto no ha sido fácil porque ha tocado como un proceso de evangelizar y cada cliente me ha tomado meses, si no años, año y medio, algunos 2 años, para que lleguen a convencerse de decir, sí, ok, queremos ser aliados de Herbio, ¿no? Entonces, es todo un proceso, pero yo creo que entendiendo también en la parte del cliente, qué está buscando, qué quiere visibilizar, ¿no? ¿Qué quiere, a qué se va a comprometer? Y nosotros de nuestro lado, ¿qué les ofrecemos? ¿No? Esa visibilización, ese hacerlos parte de, eso llevarlos al bosque, porque también entramos con ellos a que vean in situ qué estamos haciendo, qué están haciendo los guardabosques en su día a día, cómo ponemos las cámaras trampa para monitorear la fauna, cómo hacemos los patrullajes en el bote en el río. Se han convertido en un laboratorio al que llegan investigadores, estudiantes de todo el mundo para justamente para pasar ahí temporadas investigando. Sí, también, en eso estamos empezando, porque ya tenemos también una infraestructura apropiada, porque mientras tienes solamente una cabaña como era antes para 6, 7 personas, no se puede. Entonces necesitas infraestructura. Ya vienen sus paneles solares. Exacto, ¿no? Entonces hemos ido creciendo con estas cosas y ya ahora lo podemos hacer. Eh, Hay una frase muy linda que dice que no se puede ser lo que no se ve. Eh, Tú eres mayor que Tatiana, ella estaba todavía en el colegio cuando tú ya estabas en la universidad y tú la llevabas a la universidad. Ella te veía a ti, veía a tus amigos, que hablaban sobre la tierra, las plantas. Ella me ha dicho que si ella eligió su oficio, Sí, pues fue por ti. O sea, qué bacán esa parte de eso, en hermandad, ¿no? Que siempre van a haber broncas, obviamente, pero eso, ¿no? Que ser un referente. sí, yo creo que todo sucede por algo, ¿no? Entonces, a mí en realidad la vida me llevó a la agraria sin querer queriendo, ¿no? Porque yo quería estudiar artes. Más yo me preparé para estudiar en la Católica, ¿no? Pero, no sé, me llegó un consejo de un amigo estudiando arte, que me dijo, pero Rocío, si tú das para más, ¿por qué vas a estudiar artes? Claro, que en esas épocas, y hasta ahora creo, ¿no? Hay esta idea de que vivir del arte no se puede, ¿no? Y además no venía de una familia, pues, que tuviera artistas en la familia, no sé. Era un camino difícil, ¿no? Y vivir del arte, ¿no? Eso lo puedes hacer en tus tiempos libres. Sí, decía yo, no, pues sí. A mí me gusta la biología, la química, la física, la matemática, soy buena en eso. Sí, haz una carrera, haz una ingeniería, ¿no? Entonces, en esas épocas en que uno pensaba, ¿no? Que ahí vas a tener trabajo, ¿no? Mentira total, pero bueno. Entonces, me puse a investigar y me llegó esta información de esta carrera que me pareció súper linda de industrias alimentarias. Y estudié eso en la agraria. Pero tampoco sin venir de una familia de agrónomos, de nada. Simplemente caí en la agraria por la carrera bonita,
que la disfruté, que me encantó, ¿no? Que de alguna manera le cogí el gusto a la química, a la biología, a la naturaleza. Me fui a todos los viajes que podía ir, me colaba con los forestales, porque en industrias alimentarias no, porque la carrera es muy de industria, es más bien citadina, ¿no? Pero yo me colaba en los viajes de los forestales. ¿Qué pasa? Porque claro, si te gustó tanto y sin saber que estás viviendo eso que te gustaba tanto, que alguien estaba como a la raíz de un chihuahuaco absorbiendo toda esta información para luego Sí, en realidad, como te digo, sí, queriendo llegué a la agraria y me nutrí de todo esto, ¿no? Que no era mi profesión, pero ahí estaba, ¿no? Y entonces en las vacaciones me la llevaba mi hermana, que era 10 años menor, la Tati, y entonces ella se quedaba maravillada, ¿no? Yo, esto era, sea grande, ¿no? Y me encantaba porque siempre hemos tenido un carácter así muy parecido, ¿no? Muy movidas, ¿no? Las más movidas de la familia. Y mira, y sin querer queriendo, de alguna manera inspiré, creo yo, a mi hermano, porque cuando yo empiezo a dibujar, porque yo dibujaba mucho, ¿no? Y mi hermano menor, 2 años, me seguía. Y recuerdo que yo compré unos estilógrafos y unos materiales que no teníamos, ¿no? Y hice un curso también de diseño en mis vacaciones. Y él me seguía, y él se hizo una carrera de arte. Muy de Pinoza. Fito, sí. Entonces también me pareció súper lindo. Somos muy unidos todos, ¿no? Pero sí, a veces cómo es la vida, por eso digo Qué loco, todo. o sea, todo ha sido determinante para, No lo sé. para... De alguna manera, por ahí surgió también, ¿eh? Y qué interesante porque a la vez, bueno, tu hija ahora también está, ya es adolescente, ¿ya qué edad tiene ya? Tengo dos, de 23 y 24. La mayor es dibujante de una empresa de videojuegos. Manja. Sí, todo online, ¿no? Y la menor estudia educación, pero quiere ser educadora de secundaria, ciencias, porque es una enamorada del bosque y ella quiere llevar esa información al mundo, porque es estudiante de educación internacional. Paja, ¿no? O sea, tú influenciaste en Tatiana y tú influenciaron en tu hija menor. Al final somos como chihuahuacos. Así es. Así es. ¿No? Así es, así O es. sea, creo que toda esa información que todos tenemos capacidad de tener, de ofrecer, aquí estamos interconectados todos, ¿no? Todos en todo momento. O sea, recuerda que todos venimos de una célula, ¿no? O sea, el origen del hombre es una célula y todos venimos de un mismo origen. Entonces, todos estamos interconectados, ¿no? Y es paja entonces que toda esta información llegue a más chicas y chicos, ¿no? Justamente, y aquí yo aprovecho para hacer un anuncio, ¿no? El 11 de octubre voy a justo a lanzar la versión digital del nuevo Mancha Brava, el libro Mancha Brava, que va a traer justamente a defensoras de la naturaleza, ¿no? Una de ellas es Tatiana. Y hacer desarrollar toda esta propuesta ha sido muy rico para mí, porque y muy impactante también, porque justo vivimos en un país donde defender la naturaleza implica arriesgar tu vida. O sea, qué jodido, ¿no? Sí, pues. Carajo. Sí, sí, es absurdo porque dependemos de ella y somos parte de ella, ¿no? Pero como el mindset o esta idea de extraer los recursos está todavía instalada y obviamente muchos sectores dependen también, economías, de eso, entonces es que nos hemos separado, ¿no? Entonces la vemos como algo externo, pero dependemos de ella, nos nutrimos de ella, comemos frutos, comemos todo, somos naturaleza, ¿no? Y eso sí, si nos damos cuenta que necesitamos integrarnos, entonces poquito a poco con la educación yo creo que podemos irlo logrando, ¿no? Para ir tomando esa conciencia de que todo está unido, ¿no? Bacán, Rocío. Oye, gracias. Tengo para ti justamente Mancha Brava, Esperanza. No hay que perderla. Ay, muchas gracias, qué lindo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos este martes que viene al otro. Ya saben, si les ha gustado, denle me gusta, compartan, porque escuchar, ver a mujeres batalla como Rocío Espinosa
hace bien. Chao.